Vamos a conversar con Adriano Sánchez Roa. Él es el secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, ex senador por más de un periodo por la provincia fronteriza de Elías Piña. Con él vamos a hablar de los precios de la canasta básica, pero yo quiero comenzar por la política, porque el domingo lo vi en la tarima en el apoyo que le dio el sector de Charlie a Gonzalo. Y Sánchez Roa estaba como 3 personas a la derecha de Gonzalo, es decir, que está cerca del poder. Bueno, me gusta. Bueno, primero, mi saludo a todos ustedes. Gracias. A este equipo de Grandes Ligas que está aquí, Nelson, al público, sobre todo comenzando con Uno Valle, donde se ve este canal, allá en la punta de la República. Qué bueno, saludos a esa gente. Bueno, saludos allá. Entonces tú eres una figura. Y en Río Limpio también. Tú eres una figura, si es por la foto, tú eres una figura, porque tú estabas a la derecha del padre, ¿qué dice? No, pues me gustó que tú dijiste a la vera del poder. Sí. Del poder que viene. Es un proyecto de poder. Del poder que, bueno, es que Gonzalo, no es por el 37 que sacó, como dice la gente, eso es parte del pasado, sino que Gonzalo es reconocido por el pueblo dominicano como una persona, primero un político pragmático. Estamos en un momento con muchos problemas económicos y sociales que necesitamos más que teoría práctica, realidad. Y lo demostró estando en obra pública, lo demostró que viniendo de un campo de Barahona creó una institución, una empresa, que no sé cuántos empresarios hay que han sido tan ingeniosos para hacer eso. Y un hombre que la gente habla, hay partidos que dicen cercano, este sí es cercano. En ese mismo acto había mucha gente que se querían tirar fotos con él, y Gonzalo hizo lo que hace pocos políticos, cuando terminan cansados se van, se puso en una esquina y todo el que quiso se tiró su foto con él. Ahí se pasó más tiempo tirándose fotos que en el mismo acto. Entonces Gonzalo ahí mismo habló de varios temas, de una vez lo abordó porque fue la primera salida que tuvo, habló del tema de la delincuencia, habló del tema haitiano, habló el mismo tema de nosotros, el problema de la comida. De las relaciones con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos. Habló, por ejemplo, cuando él le dieron a nuevo lugar esa noche, lo primero que él habló fue de la comida, de los alimentos. Habló del tema eléctrico y que los cheles rindieran. Es decir, una persona que está enfocada para enfrentar los problemas que tiene el país. Nosotros, los ex senadores, la mayoría, que habíamos levantado el proyecto de Charlie y que ha aprendido, nosotros dimos estructura en todos los sitios de calidad, porque uno en el Congreso, el que llega ahí, llega a trabajar, aprende de todo, porque ahí se tratan todos los temas. Bueno, el Servicio Nacional de Salud, cargo de salud, yo trabajé en él, ahí aprendí yo cosas, entonces Charlie tiene la formación para eso. Anduvimos en 10 meses prácticamente el país, logramos entonces ahí, en el apoyo a Gonzalo, llevarle más de 100 miembros del Comité Central. Estamos nosotros, los 8 ex senadores, están diputados actuales y exdiputados, alcaldes actuales y ex alcaldes, muchos miembros, cientos de miembros del comité intermedio. Esa es la estructura más dinámica del PLD, del intermedio, que aglutina los comités de base y está debajo del comité central. Esa es la más dinámica. Y ahí nosotros hicimos un esfuerzo como proyecto de Charlie de enfocarnos en ese nivel. De manera que ahora lo que hay que trabajar, porque Gonzalo salió con una simpatía loba, diría yo, es el término que he puesto, que tú te encuentras donde quiera gente del PLD y no del PLD con Gonzalo. Entonces, en ese sentido, la idea de nosotros es levantar un proyecto que pueda enfrentar la problemática que tiene la República Dominicana, que llama los precio y producción de alimentos, se llama el sector eléctrico, que de 500 millones de dólares de subsidio que dejamos está en 2.000 millones, y la tarifa ha subido, y apagones por todos lados. Danilo dejó 83 hospitales o transformados o nuevos, y ahora mismo ahí el servicio de salud ha bajado bastante. La delincuencia no hay que decirla, porque eso sale. Entonces, en ese sentido, la idea de nosotros es enfrentar el problema que hay en la República Dominicana en general. Ay, yo voy a pedirle permiso para saltar de la política a un tema que, mire, tengo que confesarle que estaba hasta con ansiedad por preguntarle qué es lo que está pasando con la industria del casabe. Mire, se está hablando de que los productores de yuca amarga, que no hay yuca, que van a importar la harina para hacer el casabe. Y usted sabe que eso no puede faltar en la mesa del dominicano. Sí. Mire, en el sector agropecuario hay una crisis en los últimos años que yo nunca le había visto. Y tengo muchos años en el sector agropecuario. Y toda la semana aparece un problema en un cultivo. Cuando no es que el pollo está a 130 y escaseaba,
cuando no es que el problema del arroz, las habichuelas, los plátanos, ahora es el casabe. Ocurre que el problema esencial, el problema de base de todo se llama producción. Si no hay producción, no puede haber más nada. Y hemos dicho, bueno, ahora que está pasando prácticamente los 2 meses principales, abril y mayo, de siembra, de primavera, nosotros insistíamos mucho en el gobierno que lo que hay que sembrar. ¿Qué está pasando con la yuca? Que ha bajado la siembra de yuca. Entonces ahora, sectores del gobierno están empecinados primero en traer yuca de Haití, oiga eso, de Haití. Y segundo, en importar harina. Cuando tenemos nosotros la tradición de siembra de yuca para el casabe. Esa zona del Dajabón, de Santiago Rodríguez, fundamentalmente, las importaciones, no tengo el monto, pero el monto son varios cientos de millones de pesos. Yo decía que yo recuerdo en el 2010 que Billy Álvarez, que era embajador en Panamá, me hablaba de que la embajada, la mayor parte de las llamadas que hacían en la embajada, los supermercados ya de Panamá, era buscando casabe. Entonces, el problema se llama siembra. Pero el precio de la yuca estaba en casi 8 pesos hace 6 años. Y hoy usted va a cualquier lugar, va a un supermercado que vaya aquí, está en 35 la libra de yuca. De 7, la libra, la normal. Ajá. La normal, vamos a decir, no la de casabe. Para que ustedes vean cómo que está la yuca. Yo, por ejemplo, que siempre en la salida de San Juan, camino para acá de Elías Piña, compraba la yuca a 7 y pico. Ahora cuando me salen en 35 pesos la libra de yuca. Entonces, así, si no se siembra. Incluso ahora que se habló... ¿De dónde le traerían la harina de yuca? Venezuela, seguramente. Bueno, hay diversos lugares, generalmente se trae de Europa. ¿De Europa? ¿Cómo se llama? De esos países, sí, la traen de ese lado. Estados Unidos, el mismo Brasil, porque Brasil se ha convertido en una potencia tan grande que de los principales 10 rubros, en 6, o es primero, segundo, o tercero. ¿Y cómo podríamos ver, usted está analizando un rubro en específico, vital y fundamental para la dieta y la tradición dominicana, pero cómo inscribimos o cómo nos analizaría su opinión sobre el sector a nivel sistémico, qué es lo que está pasando? O sea, usted hablaba del pollo, pero cada vez que uno ve algún titular de algún productor, o en Constanza, o en San Juan, de un producto en particular, hay ciertos cuestionamientos, ciertas quejas. Sin embargo, por otro lado, el gobierno se precia de que, usted dice que no hay producción, pero se precia de que hay soberanía alimentaria, de que la FAO lo certifica. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de política de producción, a nivel del Ministerio de Agricultura, de apoyo a los productores y todo esto? Bueno, hay unos gráficos que cuando lo vayamos viendo, vamos a ir apoyándonos en ellos para decirlo, si lo pueden poniendo. Mira, tú ahí, en términos generales, el gobierno o el Ministerio de Agricultura y las demás instituciones, al presidente y al gobierno no le dan las cifras reales. Y ocurre que la FAO, ocurre que el Banco Central, bueno, ahí tenemos el pollo. Ese es el precio del pollo en los últimos 6 años. Como ustedes ven, el pollo tuvo un promedio de 95 en el año 25. En el 26 se mantiene en 88 pesos. Un pollo que costaba 43 pesos hace 6 años. Porque, por ejemplo, hoy mismo la ADA, la Asociación de Productores, hace un comunicado agradeciendo al gobierno, pero en enero y febrero, para bajar el pollo un poco, el precio de pollo, importaron pollo. En este año se importó pollo. No hablemos del año pasado, el año pasado fue el desastre mayor que hay. Bueno, ahí tenemos la autosuficiencia alimentaria. ¿Cómo ha disminuido ahora en el año 2025? Eso es un conteo con todos los rubros. Exactamente, todos los rubros. Pero eso, cuando la gente se ve, ¿y cómo yo me doy cuenta que es verdad? Sencillamente con el monto de importación. Si usted importa mucho y no tienen almacenes, se lo comió. Y no es verdad que se está vendiendo para Haití, muchísimo al contrario, con los problemas que hay. Bueno, este es un cuadro general de las dos administraciones, de la de Danilo Medina y de Abinader. ¿Estos son datos oficiales, señor? Datos oficiales, sí. Estamos trabajando con datos oficiales para... O sea, construido por usted, pero con data oficial. Correcto. Datos del Ministerio de Agricultura, de Aduana, fundamentalmente. Ahí vemos nosotros, por ejemplo, tú tienes ahí el precio del arroz, cómo se duplicó. Tenemos la autosuficiencia que la vimos ya, cómo disminuyó de 88.5 a 70.4. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, las importaciones, que al final de 2020 fueron de 1.139, incluyendo una parte que el PRM elevó. Pero mira, la autosuficiencia alimentaria 87-88 es aceptable. ¿De ahora? Sí. No, porque entonces nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está el producto que se está importando? Se ha duplicado las importaciones porque no hay. Cuando, por ejemplo, aquí se traen
88 millones de dólares en habichuela en el año pasado, 18 millones de dólares en guandul. Es porque no hay, ahí bajó la producción. Porque no hay o porque, Si hay, se trajo- o porque hay más interés de aquí se importar que trajo- producir. Aquí se trajo 278 millones de carne de cerdo porque manejan la pista de porcina africana. Aquí de antes, cuando Danilo Medina se traían 2 libras de 10 que se consumía, ahora se traen 8 libras de cerdo. O cuando uno dice, por ejemplo, el pollo, que aquí en la industria del pollo viene establecida, se trajo 125 millones de dólares en pollo. Eso es cifra del Ministerio de Agricultura. Ustedes abren la página y está ahí mismo. O como usted dice, por ejemplo, vamos a suponer, en el ajo, tú mencionaste Constanza, muy importante. El mes que viene se supone que la siembra de ajo en Constanza. ¿Qué ocurre? Que desde el 2022 la variedad de ajo que habían se degeneraron. Y por tanto, se van degenerando porque tú tienes la variedad buena, tú siembras, de ahí tú sacas la semilla y cuando llega a 4 o 5 ya hay que volver. El gobierno no ha hecho nada en estos 4 años y entonces al principio de año se le dijo de que había que traer la variedad. Hay una variedad que se ha adaptado aquí de China y el ministro dijo que sí, que le iba a traer. El actual ministro, cuando llegó. No se ha traído, yo voy a ver qué se va a hacer. Entonces, Porque el esa año falta pasado- de calidad que tiene el ajo que uno lo observa en el supermercado cuando lo Está compra, se chiquito. debe a esa explicación. Sí, porque sembraron. Ay, no, pero qué horrible. Mira, sembraron un ajo de una variedad mala. Produce mucho, pero no sabe nada, no tiene olor. Y el ajo para nosotros es sabor y olor. Entonces, ese ajo que se sembró, la totalidad casi se almacenó. Entonces ahí se sacó un poquito, botaron una parte, todavía lo vi en las redes, y todavía tienen 25,000 quintales ya prácticamente dañados. Yo fui y lo vi, nosotros fuimos y lo vimos. Allá un tal gigante se llama ese ajo, de mala calidad. No puede, ese ajo no se puede sembrar. Cuando viene a ver, porque ahí está lo siguiente, a ver, tú dices, vea, que y es que no tienen capacidad, no es que tienen interés en importar. El año Eso pasado le se iba a trajo, preguntar. No es que no hay, es no, que... el año pasado se trajo el 85% del ajo, 20 millones de dólares. Hasta en coco se trajo 20 millones de dólares. El 85% de lo que se consumió de ajo se trajo importó. ahí. Y ustedes lo ven en los sitios ahí. En algún momento, no puedo precisar el año, en el gobierno de, creo que Danilo Medina, se empezaron a licitar los permisos de importación en la YAT, si mal no recuerdo. O sea, se correcto. trató de transparentar el mecanismo de importación. Cuando hablamos de importación, bueno, ese es el hecho de entrar el producto, pero el procedimiento administrativo, la graciosidad del proceso, a quién se le otorga, cómo se otorga, bajo qué condiciones se otorga esa posibilidad de importar. Mira, eso es un tema muy interesante, porque, por ejemplo, cualquier obra que va a hacer el gobierno, ya en estos tiempos hay que licitarla. Ya no estamos en los tiempos un privilegio del Estado no se lo puede dar a nadie. Danilo Medina, cuando llegó, lo que hizo fue que creó a través de la YA, no del gobierno ni de nadie, lo que eran subatas que se hacían. Las subatas se las sacaban los mejores que tenían oferta, pero los que se las sacaban también, como un negocio muy bueno, le tenían que dar un impuesto al gobierno, el cual usaba agricultura para reparar caminos en aquellos años. Eso le trajo problemas a Peralta. Sí. Bueno, pero él no estaba metido ahí. No, yo digo para refrescarla. Yo diría que le trajo problemas de que con la influencia que tenía, si ves con este tiempo, lo importa todo, porque este tiempo es grado a grado, pero era una subasta que se hacía. Entonces Danilo impuso la subasta. Cuando llegó el presidente del gobierno, con un decreto, eliminar la subasta, y lo pusieron grado a grado. Y grado a grado es que el ministro de Agricultura se sienta y pone el nombre que él le dé la gana. Ahora, ¿qué ocurre? El Invercruz importó 25,000 millones de dólares, señores. Es el presupuesto nacional, es 1.500.000 millones de pesos. Grado a grado, o sea, sin ninguna sin licitación y sin nada. Yo quiero saber qué derecho le da a él a hacer eso. Si hubiese sido en el esquema de Danilo, que le daban un impuesto al gobierno, ahí le hubiese dado al gobierno 57,000 millones de pesos, que yo quiero saber en manos de quién quedan. Este ministro hace 20 días dijo, fue un programa de televisión y dijo, yo quiero decir que ya la mafia de la importación se acabó. Cuando hay confesión de las partes, ya no hay que buscar la Pero prueba. vamos a transparentar eso, Pero señor. oye, ¿qué dijo él? Él dice que ya se acabó la mafia de su mismo gobierno, la del Inver. Pero ese señor siguió el mismo esquema. La mafia que dice que se acabó, la siguió, le actuó al ministro. Él ha importado, en este año se ha importado 2.300 millones de dólares. En este año, y él entró al principio de año. Es decir, el que dice que se acabó la mafia. Pero el problema no es la importación per se, el problema es el mecanismo con el que se está ejecutando la importación. Bueno, o diría sea, yo- importar no es un delito. Correcto. Bueno,
Importar, si hace falta hay que importar. Claro. Ahora bien, hay que trabajar para que no haga falta. En un país, aquí tenemos 5 millones de hectáreas de tierra baldía. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos la capacidad para llegar o al nivel que nos dejó Danilo o subirla más. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando del ajo. No se ha hecho ningún esfuerzo para el ajo. ¿Qué implica eso? Que va a haber que importar. Entonces, el mecanismo de importación, ese mecanismo de importación, aunque ya ha pasado 6 años, debió variarse, debió volverse a cualquier mecanismo que sea al azar. Pero Sánchez Roa, a mí me llama la atención que si el asunto es tan grave, como usted señala, usted está señalando acá que el gobierno importó el 85% del ajo que necesitaba el país el año Del pasado, ajo. ¿cierto? Correcto. Si eso fuera así, como usted señala, ¿por qué no estamos viendo a los productores de ajo regadísimos? Sí, lo estamos viendo. ¿En dónde? Bueno, yo lo puedo, digo, ya no es tiempo de pasarla. Los productores de ajo están botados abajo en los... Pero lo deberíamos ver en una marcha hacia el Palacio Nacional, porque están quebrados todos. Han estado, ellos incluso, hablamos del ajo, pero está de la zanahoria, está la cebolla, eso están, ellos tiran, hacen 15 ¿Qué pasa, días. por ejemplo, con la zanahoria? Hábleme, por favor, de porcentajes de importación. Que las importaciones se traigan a la producción, entonces no hay precio. Incluso hace 20 días, ellos lo cortaron fue porque sacarla, empacarla, Sí. ese cálculo se hizo, empacarla y traerla aquí, le costaba más que el precio que le daban aquí. ¿Qué hicieron? Le entraron tractores a la finca, a los conucos, allá en Constanza. ¿Qué propone el PLD? El PLD propone que nos concentremos a la política de apoyo al productor, que significa, primero, resolver el problema de los agrónomos. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura en un área determinada, quien lo representa es el agrónomo, y si no tiene el agrónomo, no tiene representación. Ellos, por cierto, mañana tienen una marcha al Palacio, los agrónomos, en la AMPA, el cual nosotros apoyamos, primero por la pensión de 1.700 agrónomos que están ahí, que ya dieron lo que iban a dar con 40 años de trabajo y todo. La Por integración... lo que cansa el trabajo en la tierra. no hay la inclemencia del tiempo y la Por eso, inclemencia sí, de todo. sin duda. Nombramientos de agrónomos que se han ido quedando porque no han ido nombrando. Todos los años se gradúa una parte y se van nombrando, van saliendo los viejos. Como no han salido los viejos, están los nuevos. O sea, hay muchos agrónomos que están sin trabajar, a pesar de que agricultura tiene 212 áreas sin técnico. Y ahí no está agricultura. Están pidiendo también el aumento salarial. Cuando yo era secretario de Asuntos Laborales de la AMPA, Perdóneme, pero ellos están pidiendo pura cosa para ellos, pero nada para incrementar la producción. vamos para allá. Es que ellos sin condiciones no pueden hacer nada. Por ejemplo, cuando yo era secretario de Asuntos Laborales de la AMPA, en los tiempos del sol de Nelson, que es tiempo bien remoto, no había que decir esa apreciación. Ya estamos hablando de eso. No, pero ambos se mantienen muy bien. Que cuando Me ha sorprendido que usted diga que Nelson hace era tanto también tiempo. sindicalista. Tiempo muy remoto. Nelson era sindicalista. En eso se dio una ¿Cómo? crisis y crearon Ha otro cambiado. periódico. Y Nelson se quedó en el periódico viejo, en el Sol, Sí. para seguir con el sindicalismo. ¿Lo hace? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor, la capacidad que tenía el sueldo del agrónomo de esa época, del 79, con la capacidad que hoy debía tener, hoy un agrónomo debe ganar 120,000 para tener ese mismo poder adquisitivo. Ese estudio de aquellos años lo hice yo y ahora lo miramos en el PLD. 120,000, pero hay agrónomos que te ganan 23,000 pesos. Tienen que tener triple y 4 empleos. Entonces, resolver el problema de los agrónomos. Segundo, establecer un programa de detención y capacitación. Es decir, el agrónomo tiene que ir a llevarle la tecnología. Aquí no hay centro de investigación, prácticamente. Por eso tenemos el problema del ajo, porque cada cultivo tiene que ir trabajando para ir siendo oportuno en las necesidades. Por ejemplo, con variedades nuevas, marco de siembra, rotación de cultivo, toda la tecnología. No hay centro de investigación. A pesar de que ¿Y agricultura... el Centro de Investigación Agropecuaria que tiene Agricultura, el laboratorio? No, porque existían centros. Por ejemplo, San Cristóbal tenía el mayor centro de investigación que había del Caribe. En San Francisco estaba el de cacao, en Santiago el del café, allá en la cumbre. Teníamos en San Juan, Rollo Loro, un buen centro, sobre todo de grano, del Granero del Sur. Todo eso está cerrado. Es más, San Cristóbal lo que hay es casa, casucha ahí. Entonces, existe la idea, pero es algo muy mínimo, muy... entonces, ¿qué pasa? Que la investigación, agricultura necesita tener maquinaria. ¿Por qué? Porque el 76% de los productores son pequeños y medianos
que necesitan que se le apoye en la preparación de tierra. Y estamos hablando nosotros de que agricultura no tiene casi tractores. El ministro de Agricultura fue a Elías Piña, en mi provincia, en estos días, dice a declarar a Elías Piña la capital del tamarindo. Y ese día había un solo tractor, lo estaban empujando y se quemó. Con la visita de él se quemó. Se quemó. Entonces, yo digo que nosotros necesitamos... Repita eso. Lo del El tamarindo. ministro de Agricultura fue... O lo del tractor. Sí, Las dos fue cosas. Elías Piña, entonces estaban un solo tractor. Elías Piña tiene que tener 12 o 15 tractores. Como provincia que aunque es grande en territorio, no hay tanta tierra así que están cultivando actualmente. Entonces, ¿qué pasa? El otro elemento. No, es no, que ya tie- quiero oír que se quemó el tractor. Y yo lo del tamarindo. El tamarindo. No, Que allá declararon te lo a dice Elías allá, Piña. él fue allá. Cuando un ministro va a una provincia, y sobre todo en primavera, puede ir a lo que vaya, tiene que ver también qué está la producción, lo que tiene que hacer el ministerio para eso. Él fue allá, se concentró en la parte del tamarindo, en la declaratoria. Y ¿Es los un técnicos- sector que se llama tamarindo o producción no, la producción de tamarindo. al tamarindo? Tamarindo. Fue eso. Pero ese día que los agricultores querían sembrar y no pudieron sembrar porque no había tractores, había un solo, y estaban los técnicos empujándolo porque tenían problemas, parece como de batería. Hoy el tractor se quemó con el ministro allá. No, pero eso bueno, Qué raro que ustedes no lo grabaron eso. No hubo forma, porque ahora los pero eso celulares suena otra Él cosa. sabe que ¿Cómo estamos en se quemó el televisión, tractor? ¿verdad? Sí, entonces fíjense ustedes que el Ministerio de Agricultura necesita revolucionarse obligado. Bueno, este ministro tiene 5 meses y ya tiene 3 equipos. Ustedes se han dado cuenta de todos los problemas que han habido ahí. Sí. Sí. Ahí no hay dirección de nada. Por ejemplo, ¿qué se necesita? Agricultura tuvo en su momento lo que llamaban precios de sustentación. Eso lo tienen todas las naciones grandes. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Brasil, lo tiene Colombia, Costa Rica y Europa. Ese precio de sustentación significa que usted va a sembrar y sabe más o menos a qué precio se va a vender. Si se va a vender, si el precio está por debajo, para eso está un mecanismo, el INEPRE, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo uno de los problemas que hay es que como te importan al momento de la cosecha, se han caído los precios de los productores. O sea, la rentabilidad del productor se ha caído y eso entonces ha conllevado a que en la actualidad el gobierno está importando el 30% de todos los alimentos que consumimos nosotros. Mira, por curiosidad, voy a mandar a averiguar con el ministro de Agricultura El tractorcito lo que del se quemó. tractor. ¿Qué pasó ahí? Y que traigan tamarindo. Y que traiga tamarindo. ¿Y qué tanto tamarindo hay en Elías Piña? Da mucho Ay, Yo pero no no sabía. hay tanto para eso. Hay un Pero aquí estudio, incluso yo lo tengo en el libro que publiqué, de que agricultura debe tener aproximadamente 600 tractores. No, pero está para bien el todo. tamarindo. Yo he ido mucho a Elías Piña contigo y Pero sin que ti, aguacate y mango. pero tamarindo nunca. Tamarindo, es que no hay tanto tamarindo. ¿Y la biblioteca? Es un viaje muy largo ¿Y para la ir allá. biblioteca? Para allá lo de tamarindo. La biblioteca que ella sigue funcionando. Bueno, la biblioteca... Porque Chello de funciona. Pradel y yo fuimos a donar el libro allá. Bueno, déjame decirte que ahora mismo Mi amigo están Consuelo. invitados los 4. Consuelo vuelve a dar libro, acumuló más libros otra vez. ¿Todavía? Me llamó ayer, Consuelo de Pradel. Están invitados y así se le viene el chenchen allá a ustedes. Pero no vacío. No, con chivo. Ah. Ay, y Y ese maíz. aprovecho ya para darle el libro a Federico. No, pero Le está quiero dar. bien. Yo acepto la invitación. Terminamos. Acepto la No puede invitación. ser. No, es Iban a bonito. Tú coordinas el encontrar viaje. una tierra que iban a alquilar en la Guyana para sembrar maíz. ¿Usted tiene noticia de eso? Parece que eso es uno de los tantos anuncios. Y del campo al colmado. ¿Y cuántos institutos hay en el país? Ya, por ejemplo, el de Ñame todavía no se les ha ocurrido. Pero de Casabe ya hay. Tenemos Había el de otro, Casabe del de la coco, batata. del coco, el de del coco. plátano, el de Es que yo creo, digo, cuando yo estaba en el Senado se planteaban muchos institutos y lo tumbamos. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es buenos departamentos del Ministerio de Agricultura. Totalmente. Mira, por ejemplo, si fuera por eso, el maíz necesitaba un instituto. Aquí se importó 385 millones de dólares En maíz. y tenemos nosotros 5 millones de hectáreas de tierra bardía. Pero Entonces, Adriano, estamos con transparente eso. Guyana. Pero Está transparente bien. eso. Y si hay una irregularidad, usted viene acá y lo recibimos con cariño y hacemos la denuncia de quién Bueno, se la está irregularidad beneficiando. está de mano. Es que lo están dando grado a grado. Pero usted tiene que decirnos el detalle con sustento de prueba de qué irregularidad hay, y quién se está beneficiando con nombre y apellido, y cuente con este espacio. Sí, sí. La irregularidad que hay es que la importación no la dan al azar, sino que se la dan a sus amigos, a sus Bueno, allegados, y que todos esos millones, estamos hablando nosotros de que al final de este año van a llegar a 30 mil millones de dólares. Pues en las la gente importaciones. haciéndose rica, entonces. Vamos a la pausa. Bueno, Terminamos, pues, Diablo. Bueno, yo Se quería, nos- un 30 segundos. Hay una preocupación en la frontera porque se quiere cambiar el sistema de comercialización.
La frontera en El general. puerto seco es el tema Sí, del el puerto seco. La frontera en general, estudia de economía, el ex Ministerio de Economía, el 60% de los residentes en la frontera dependen de ese mercado y tienen 6.263 empleos. ¿Te acuerdas de ese estudio? Entonces, hay unos comerciantes que desde el 86 que Balaguer llegó, se han ido estableciendo hasta tener un comercio tan bueno que el año pasado se importó 1.202 millones de dólares para Haití. Entonces, el presidente de la República hizo un decreto para unos puertos secos, unos grandes almacenes con poca gente, que va a disminuir el empleo. Eso yo vi ese puerto seco en la frontera de Rusia con China. Eso es con máquinas, con 3 gente nada más. Entonces, yo lo que le estoy pidiendo al presidente de la República, al licenciado Luis Abinader, que reciba a los comerciantes de la frontera, lo escuche. Y si esos empresarios están interesados en ir para la frontera, hay muchas cosas en que invertir. Mira, una agroindustria en toda la frontera, Haití que compra mucho será bueno. Es decir, que le busque la armonización a eso, invitando a los comerciantes. Bueno, terminamos con esa solicitud al presidente Luis Abinader. Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, ha dejado algunas pinceladas que quizás merezcan respuesta y verificación de parte nuestra.